Es un gusto, Maggie, y tal como vos lo anunciaste, vamos a hablar un poco de la historia del doctor Arturo Illia. El doctor Arturo Illia comenzó su carrera de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Posteriormente a recibirse, en 1928, tiene por primera vez y única vez una audiencia con el entonces presidente Hipólito Yrigoyen. En ese momento va y le dice que él se había recibido de médico y que quería trabajar, y el doctor Yrigoyen dice que donde puede trabajar es en los ferrocarriles, y que le daba al doctor Illia la posibilidad de elegir el lugar a donde se iba a dirigir. Y el doctor Illia eligió Cruz del Eje, que es de donde se lo conoció mucho, hizo toda su carrera médica. Cuando llega a Cruz del Eje, en Cruz del Eje se lo recuerda mucho, inclusive hoy ha sido considerado y llamado el apóstol de los pobres, porque hoy recuerdan inclusive cuando él con su maletín de noche, caminando solo o a caballo o en sulky, iba a la casa de las personas enfermas, e inclusive en temperaturas muy bajas, de mucha frialdad, él iba, y cuando las personas no tenían dinero para comprar un medicamento, inclusive él se los compraba, lo sacaba de su bolsillo el dinero para comprarle el medicamento a la persona enferma. Es decir que tanto en Cruz del Eje como en toda la zona es y es recordado como una persona muy querida. Empezó a militar obviamente en la Unión Cívica Radical en ese entonces, utilizó algunos cargos, tuvo algunos cargos como por ejemplo el legislador provincial primero, después fue vicegobernador de la provincia de Córdoba y posteriormente, cuando se lo conoce en el país, como presidente de la Nación. La presidencia lo ocupó casi durante 3 años, en realidad la ocupó 2 años y 11 meses, del año 1963 a 1966, posteriormente a un golpe militar es destituido y él vuelve a su Cruz del Eje natal. Hay que destacar algo dentro de lo que significó la presidencia del doctor Illia, que creo que si hay alguien que era honesto y era honrado, ese era el doctor Illia. Y no solamente lo querían desde ese punto de vista los partidarios, sino que inclusive los que no eran partidarios le tienen que reconocer sin ninguna duda la honradez y la honestidad con la cual trabajó y fue presidente el doctor Arturo Illia. Entró siendo muy humilde y salió siendo muy humilde, inclusive siendo presidente no utilizó los fondos para una enfermedad que tenían los familiares, con lo cual él tuvo que vender su auto para pagar ese gasto y posteriormente renunció a la jubilación de presidente, a tal punto que terminó siendo nuevamente trabajando como médico en Cruz del Eje y también en la panadería de un amigo. El doctor posteriormente, bueno, ya mayor, digamos, se dirige a la ciudad de Córdoba, donde fallece en el hospital privado en 1983, con exactitud en enero de 1983, es decir, unos meses antes de la democracia. Sus restos fueron velados en la Casa Radical y posteriormente fue llevado a Buenos Aires al cementerio de la Recoleta. La causa de su muerte fue una causa pulmonar, una complicación pulmonar muy importante, pero por supuesto después de su presidencia, no durante su presidencia, en realidad unos meses antes de su fallecimiento, él empieza a tener algunos síntomas que nosotros vamos a ver acá. Ahí tenemos al doctor, bueno, siendo civil y como presidente, un síntoma que en realidad lo diagnosticaron como síndrome cerebeloso. Para que nos entendamos, el cerebelo es esta parte del cerebro que está aquí, digamos, este órgano que está aquí. En realidad, esto, para que se entienda, es una placa del cerebro de costado. Esta es la parte de la frente, esta es la parte de nuestra nuca, y el cerebelo se encuentra en la parte posterior occipital y en la base del cráneo, hacia abajo. El cerebelo tiene varias funciones, por ejemplo, una de las funciones específicas es la de mantener el tono muscular y otra de las funciones específicas es la del equilibrio. El doctor, vamos a ver por ejemplo en la siguiente placa, algunas causas que pueden generar un síndrome cerebeloso, después vamos a ver cuáles son los síntomas que tuvo. Algunas causas que pueden generar síntomas cerebelosos son las enfermedades o eventos vasculares, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, que de repente en esa zona del cerebro, es decir, la zona craneal baja posterior,
produzca una ruptura del hueso, rompe algunos vasos dentro del cerebelo y le puede producir el síntoma que ya vamos a ver, o los síntomas que ya vamos a ver. Otra causa vascular también es la arteriosclerosis, es decir, la demencia tipo Alzheimer o vascular. Otros son los tumores pueden ser propios del cerebelo o también secundarios, es decir, metastásico. El tumor puede haber nacido en algún otro órgano y después posteriormente localizarse como secundario, como metástasis en el cerebelo. Las infecciones, que también es muy común, es decir, el cerebelo se puede afectar desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista funcional. Y por último, enfermedades degenerativas. Una enfermedad degenerativa que puede afectar el equilibrio, que puede afectar el cerebelo, es la esclerosis múltiple, por ejemplo. Si vamos a la próxima placa, vamos a ver esta placa que es la sintomatología, creo que es la última placa. Estos son los 3 síntomas que el doctor Arturo Ilia tuvo unos meses antes de su fallecimiento. Es decir, el doctor empezó a sentirse fatigado, con cefalea, con mareos. Esto le generaba una pérdida de fuerza y debilidad muscular. Como dije, el cerebelo toca normalmente el tono del músculo. Nosotros, para estar parado en estos momentos, tengo que tener mis músculos en un tono determinado. Cuando tenemos el síndrome cerebeloso, ese tono nos debilita y perdemos esa fuerza, con lo cual nos cuesta mucho estar parado y caminar. Temblor intencional y alteraciones de la marcha y pérdida de equilibrio. Los temblores intencionales son temblores generalmente distales en las manos que se da. Esto, con respecto al tema del síndrome cerebeloso, tiene una particularidad. Normalmente el paciente está sin temblor, pero cuando uno le hace pedir que tome un objeto determinado, es decir, cuando le pide una voluntariedad de buscar un objeto determinado, ahí empiezan los temblores. Esto es una diferencia con el Parkinson, por ejemplo, que el Parkinson tiembla aunque el paciente esté en reposo. Esta es una de las diferencias importantes. Y las alteraciones en la marcha, al tener una dificultad en el equilibrio, el paciente normalmente tiende a aumentar la base de sustentación y doblar un poco las rodillas, es decir, camina con las piernas un poco más amplias porque le parece que en cualquier momento se va a caer, y eso es lo que normalmente tenía como síntoma unos meses antes el doctor Ilia. Y por supuesto la pérdida de equilibrio. Obviamente que vamos a aclarar que esto en realidad no tiene nada que ver con sus actividades o sus actitudes dentro de la presidencia. Insisto que dentro de la presidencia lo más trascendente que había y que hubo, en mi opinión, más allá de la política en sí, es la honradez y la honestidad con que el doctor Arturo Ilia fue presidente de la Nación. Muy bueno, doctor. Bueno, fíjese que mucha gente hubiera tenido estos síntomas, quizá nunca se supo. Con el paso del tiempo ahora se están enterando de que podría haber sido algo que ha padecido un ser querido o alguna persona que nos rodeaba, ¿no? Así es. Normalmente estos síntomas los neurólogos lo manejan muy bien. Algunos síndromes cerebelosos, dependiendo de la causa, son curables, otros son tratables, pero bueno, eso ya nos tendríamos que meter un poco más específico y no nos dan los tiempos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa, enseguida continuamos.